Bajo el cielo expansivo de Oriente Medio, entre las poderosas naciones de Siria e Israel, emergió una figura imponente de gran valía militar y personal. Naamán, comandante del ejército sirio, era un hombre que personificaba la valentía y la habilidad en el campo de batalla. Respetado por sus pares y temido por sus enemigos, su nombre resonaba en los corredores del poder, adornado con las vestiduras de honor y las cicatrices de guerra. Sin embargo, esta estatura imponente ocultaba una verdad vulnerable. A pesar de sus logros y su posición elevada, Naamán enfrentaba una batalla personal que lo atormentaba día y noche. La lepra, una enfermedad temida y estigmatizada, había marcado su cuerpo, amenazando no solo su salud, sino también su estatus social y su capacidad para liderar. La vida de Naamán era un constante contraste entre su poder externo y su fragilidad interna. En los banquetes y las celebraciones era el centro de todas las miradas, pero en la intimidad de su cámara se despojaba de la armadura para confrontar su realidad. La enfermedad lo hacía humano, vulnerable y profundamente consciente de su propia mortalidad. Mientras Siria y Israel continuaban sus interacciones, a menudo hostiles, la historia de Naamán se entrelazaba con la de estas dos naciones. Era un puente viviente entre culturas y creencias, un hombre cuyo destino estaba a punto de convertirse en un testimonio del poder de la fe y la transformación personal. En los próximos minutos comprenderás lo que realmente sucedió con Naamán y por qué este relato sigue siendo tan importante en la actualidad. Lo que le ocurrió es una prueba divina de que Dios lo sabe todo y que todas nuestras acciones tendrán consecuencias ante nuestro divino Señor. Pocas personas conocen realmente esta historia y sus detalles. Por eso, comparte ahora mismo este estudio con alguien a quien quieras. Nuestra mayor misión como creyentes es difundir la palabra de Dios a tantas personas como sea posible. Así que no dudes en compartirlo en ese grupo de WhatsApp o incluso en Facebook. Sin duda, muchas personas serán bendecidas. Continuando con nuestro tema principal, Naamán, a pesar de ser un guerrero formidable, llevaba en su piel la marca de una guerra muy diferente, la lucha contra la lepra. Esta enfermedad no solo lo marcaba físicamente, sino que también lo aislaba emocional y socialmente. En una sociedad donde la pureza física era sinónimo de pureza espiritual, Naamán se encontraba en un limbo, atrapado entre la reverencia y el rechazo. En el campo de batalla, su valentía y estrategia eran indiscutibles, pero fuera de él, su condición de leproso lo convertía en objeto de murmullos y miradas furtivas. Los susurros en los corredores del poder eran un constante recordatorio de que su enfermedad podría ser vista como un castigo divino o una maldición, complicando aún más su situación. Con cada victoria militar, Naamán acumulaba honores y riquezas, pero ningún tesoro podía comprar la cura para su lepra. La ironía de su poder era palpable. Podía conquistar ciudades, pero no su propia enfermedad. Esta dicotomía se convertía en una fuente constante de angustia y desesperación para el comandante. Sin embargo, la esperanza llegaría de una fuente inesperada, marcando el inicio de un viaje que transformaría no solo su cuerpo, sino también su alma. La intervención divina a menudo llega en los momentos más oscuros, y para Naamán estaba a punto de manifestarse a través de la fe simple y sincera de una joven cautiva. Enfrentando su destino, Naamán se encontraba en una encrucijada. La posibilidad de curación se presentaba ante él, pero estaba teñida de dudas y escepticismo. ¿Cómo podría un acto tan simple como sumergirse en el río Jordán sanar una enfermedad tan devastadora como la lepra? Esta pregunta plagaba su mente mientras contemplaba su próximo paso. El Jordán no era un río imponente,
y las instrucciones del profeta Eliseo de sumergirse 7 veces en sus aguas parecían más un acto de humildad que de sanación. Para un hombre acostumbrado a la grandiosidad de los palacios y la pompa de la corte, la simplicidad del rito propuesto era casi insultante. Su orgullo, forjado en innumerables batallas y victorias, se resistía a aceptar tal humillación. Sin embargo, la desesperación por una cura lo impulsaba a considerar todas las posibilidades, incluso las que desafiaban su lógica y su orgullo. La enfermedad había erosionado su invulnerabilidad, dejándolo expuesto no solo físicamente, sino también emocionalmente. El Jordán se convertía en un símbolo de su último refugio, la línea entre la desesperación y la esperanza. Naamán, al borde del agua, se enfrentaba a una elección que definiría su destino. Sumergirse en el Jordán no era solo un acto físico, sino también un salto de fe, una prueba de su voluntad de poner su destino en manos de un poder mayor que él. Era una decisión que no solo lo limpiaría de su lepra, sino que también lavaría su espíritu, despojándolo de su orgullo y revelando la profundidad de su necesidad de redención. Con cada inmersión en el frío y turbio Jordán, Naamán experimentaba una tormenta de emociones. La primera vez que su cuerpo tocó el agua, la incredulidad y el escepticismo dominaban su mente. ¿Cómo podrían estas simples aguas cambiar algo tan definitivo como la lepra que lo había marcado durante años? Al emerger sin ver cambio alguno, su fe vacilaba, pero la desesperación lo impulsaba a continuar. La segunda y tercera inmersiones fueron acompañadas de una creciente ansiedad. Cada vez que salía del agua y veía su piel aún desfigurada, su esperanza menguaba y el miedo a la decepción crecía. Sin embargo, al cuarto descenso, algo comenzó a cambiar. No solo en su piel, que sutilmente mostraba signos de curación, sino también en su corazón. Naamán empezaba a entender que este acto no era simplemente físico, sino profundamente espiritual. Estaba aprendiendo sobre la humildad, sobre la entrega de su orgullo a cambio de una posible purificación. Para el quinto descenso, su enfoque había cambiado. Ya no era solo un acto desesperado por la curación, sino un compromiso con un proceso que lo estaba transformando internamente. Cada inmersión lo despojaba de su antiguo yo, su orgullo y su desesperación, y lo acercaba más a una renovación espiritual y física. El río Jordán, más que un cuerpo de agua, representaba un umbral entre lo conocido y lo desconocido, entre la enfermedad y la sanación. Naamán se encontraba a sus orillas, contemplando las aguas que fluían con una serenidad engañosa. Este no era un río majestuoso ni imponente, sino modesto y accesible, muy distinto de los grandes ríos de Siria que Naamán conocía. Sin embargo, en su sencillez, el Jordán era el escenario de un acto de fe que desafiaba la lógica y el escepticismo. Las instrucciones eran claras: sumergirse 7 veces. Cada zambullida debía ser un acto de entrega, un dejar ir el orgullo y la incredulidad. Para un hombre de guerra, acostumbrado a confiar en su fuerza y en su espada, la idea de que su curación dependiera de algo tan simple como el agua de un río era perturbadora. Naamán se debatía internamente. Su mente lógica rechazaba la idea, pero su corazón desesperado por sanar le urgía a proceder. Con cada paso hacia el agua, su resistencia interna luchaba contra la creciente necesidad de creer en algo más grande que él mismo. Este río, que había sido testigo de tantos eventos históricos y espirituales, ahora era el testigo de su propia vulnerabilidad. Naamán no solo luchaba contra la lepra, sino también contra su propia naturaleza, forjada en campos de batalla y en estrategias de conquista. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin.
Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Al tomar la decisión de sumergirse, Naamán no solo enfrentaba el frío de las aguas, sino también el calor de su propia duda. Cada inmersión era más que una zambullida física. Era una lucha espiritual, un enfrentamiento entre la duda y la esperanza, entre el escepticismo de su mente y la fe emergente de su espíritu. Al emerger por séptima vez, las aguas del Jordán no solo habían lavado su cuerpo, sino que también habían comenzado a limpiar su alma, marcando el inicio de una transformación que resonaría en todo su ser. La sexta y séptima inmersiones de Naamán en el Jordán fueron el culmen de su transformación. Al sumergirse por sexta vez, sintió una claridad y una paz que nunca había experimentado. Su piel comenzaba a sanar y, más importante aún, su espíritu también. La lección de humildad estaba casi completa y Naamán empezaba a aceptar que la verdadera fuerza venía no de su poder militar o su posición social, sino de su capacidad para someterse a la voluntad de Dios. Al séptimo descenso, emergió del agua completamente transformado. Según el relato bíblico en 2 Reyes 5:14, su piel se volvió pura, tan limpia y suave como la de un niño. Pero más allá de la curación física, Naamán había experimentado una profunda renovación espiritual. Reconoció que su curación física era un reflejo de un cambio mucho más profundo dentro de él. El poder de la humildad y la obediencia se reveló no solo en su sanación, sino también en la nueva perspectiva que ahora tenía sobre la vida. Naamán comprendió que las mayores pruebas podrían venir acompañadas de las más grandes revelaciones. A través de su obediencia simple, había encontrado un camino hacia una fe más profunda y un compromiso renovado con su Creador. La historia de Naamán nos enseña que a veces en la rendición se encuentra la victoria. Su viaje desde la desesperación hasta la curación y la transformación es un testimonio del poder transformador de la fe y la humildad. Esta lección se convierte en un pilar para todos los que buscan la curación y la renovación espiritual, recordándonos que en los actos de humildad podemos encontrar nuestra mayor fuerza. Cuando Naamán emergió de las aguas del Jordán por séptima vez, algo extraordinario había ocurrido. Según lo narrado en 2 Reyes 5:14, su piel, antes marcada y deteriorada por la lepra, se había restaurado, tan pura y suave como la de un niño. Este cambio físico era impresionante, pero lo que no se veía era aún más significativo. Una transformación interna había comenzado. Naamán, un hombre acostumbrado a depender de su poder y control, había experimentado un milagro que rebasaba los límites de su entendimiento. Este milagro no solo alteró su percepción de sí mismo, sino que también modificó su relación con lo divino. Por primera vez en su vida, Naamán sintió una conexión profunda y personal con un poder superior, el Dios de Israel, que había escuchado y respondido de manera palpable y milagrosa. Esta experiencia marcó el inicio de un nuevo capítulo en su vida, uno guiado por la fe y no solo por la fuerza física o la autoridad militar. La curación de Naamán también impactó a aquellos que lo rodeaban.
Sus sirvientes, testigos de su transformación, vieron en él un testimonio viviente del poder de la obediencia y la humildad. Este evento no solo cambió la vida de Naamán, sino que también ofreció una lección poderosa sobre la gracia y la misericordia divinas a todos los que escucharon su historia. Al volver hacia el campamento, Naamán no era el mismo hombre que había entrado en las aguas del Jordán. Llevaba consigo una nueva identidad, no solo como comandante del ejército de Siria, sino como un hombre profundamente tocado y cambiado por la experiencia de la gracia divina. Su regreso no solo anunciaba su sanación física, sino que proclamaba una renovación espiritual que definiría el resto de su vida. Tras su curación, Naamán regresó a la casa de Eliseo, pero esta vez lo hizo con un espíritu diferente. Antes había ido como un general exigente y orgulloso, ahora volvía como un hombre humilde y agradecido. En 2 Reyes 5:15 se describe cómo Naamán, reconociendo la soberanía del Dios de Israel, se presentó ante Eliseo para expresar su gratitud y reconocimiento. Esta actitud reflejaba un cambio radical en su corazón y su mente. Naamán ofreció regalos a Eliseo como señal de su gratitud, pero más importante aún, ofreció su testimonio. Proclamó delante de todos que ahora sabía que no había otro Dios en toda la tierra, excepto en Israel. Este reconocimiento no solo demostraba su conversión espiritual, sino que también significaba una declaración política y personal significativa, dada su posición como comandante de un ejército enemigo. Eliseo, sin embargo, rechazó los regalos ofrecidos por Naamán, manteniendo su integridad y demostrando que el poder de Dios no se manifiesta para ganancia personal. Este acto dejó una impresión duradera en Naamán, enseñándole otra valiosa lección sobre la verdadera naturaleza de la espiritualidad y el servicio a Dios. El retorno de Naamán no solo fue un regreso físico a su punto de partida, sino que también marcó su entrada a una nueva vida espiritual. Con un corazón transformado y un nuevo entendimiento de la gracia divina, Naamán estaba listo para enfrentar su futuro de una manera que nunca antes había imaginado. El rechazo de Eliseo a las recompensas ofrecidas por Naamán es un momento clave en la narrativa, destacando la pureza de la fe y la integridad del profeta. En 2 Reyes 5:16, Eliseo declara firmemente que no aceptará nada, subrayando que la curación de Naamán fue un acto de Dios y no debe ser comercializado ni recompensado con bienes terrenales. Este gesto enseña que la verdadera fe y los actos de Dios no buscan beneficio personal. Este acto también sirvió como una lección para Naamán y para todos nosotros sobre la importancia de la gratitud sin expectativas de reciprocidad. Eliseo demostró que el servicio a Dios y a los demás debe ser desinteresado, reforzando el mensaje de que las bendiciones divinas no están a la venta y no deben ser vistas como transacciones. El rechazo de Eliseo también reafirma su rol como un verdadero servidor de Dios, alguien que no se corrompe por el materialismo ni permite que las influencias externas comprometan su misión espiritual. Su integridad es un modelo para todos los líderes espirituales, mostrando que el verdadero liderazgo espiritual se basa en principios inquebrantables y no en ganancias personales. Este incidente refuerza la idea de que las acciones inspiradas por la fe deben mantenerse puras y no contaminadas por motivos egoístas o materiales. Eliseo, a través de su rechazo, no solo preserva su propia integridad, sino que también establece un estándar de conducta ética para todos los que siguen el camino espiritual. La interacción entre Naamán y Eliseo culmina con una poderosa lección sobre la integridad y la gracia divina. El rechazo de Eliseo a las ofrendas de Naamán no es solo un acto de humildad personal,
sino también una demostración de su total confianza en la provisión y la soberanía de Dios. Esto subraya que las verdaderas bendiciones de Dios son gratuitas y no deben ser manchadas por intereses personales. Naamán, impactado por esta lección, aprende que la verdadera grandeza no se mide por la riqueza o el poder, sino por la capacidad de caminar en humildad y fe. Eliseo enseña que la integridad es fundamental en la vida de fe y que mantenerse fiel a los principios divinos es más valioso que cualquier tesoro terrenal. Esta experiencia también refleja la gracia de Dios, que está disponible para todos, sin importar su estatus social o sus antecedentes. Naamán, un extranjero y un guerrero, fue tocado por esta gracia, transformando no solo su piel, sino también su espíritu. A través de su curación, se revela el carácter inclusivo y misericordioso de Dios. La historia de Naamán nos deja con un legado de fe renovada y una comprensión más profunda de la gracia divina. Nos enseña que, ante Dios, todos somos iguales y que nuestras acciones y corazones son lo que realmente nos definen. La integridad y la gracia van de la mano en el camino espiritual, y son ellas las que nos guían hacia una vida de verdadera satisfacción y servicio. El legado espiritual de Naamán trasciende su propia historia y se convierte en un testimonio eterno de la transformación a través de la fe. Su viaje desde el escepticismo y el orgullo hasta la humildad y la aceptación ilustra el poder transformador de la fe en Dios. A través de su historia, aprendemos que no importa cuán grande sea el desafío, la entrega a la voluntad divina puede llevar a una renovación profunda y significativa. Este legado no solo impactó a Naamán y a aquellos que lo rodeaban directamente, sino que también ofrece una fuente de inspiración para generaciones futuras. Su historia se ha compartido a lo largo de los siglos como un ejemplo de cómo la fe, la obediencia y la humildad pueden cambiar drásticamente una vida, incluso en las circunstancias más improbables. Además, el legado de Naamán destaca la universalidad de la gracia de Dios. No se limita a una nación, cultura o grupo de personas. La historia de Naamán nos muestra que la misericordia de Dios está disponible para todos, sin distinción, y que su poder sanador y transformador puede alcanzar a cualquier persona, en cualquier lugar. La vida de Naamán nos invita a reflexionar sobre nuestro propio viaje espiritual. Nos anima a buscar la integridad y la humildad en nuestra relación con Dios y con los demás. Su historia es un recordatorio de que, en última instancia, la verdadera curación y transformación provienen de una relación profunda y auténtica con lo divino, un legado que sigue resonando en el corazón de quienes buscan la verdad y la gracia en sus vidas. La historia de Naamán ofrece poderosas reflexiones sobre la justicia y la humildad. A través de su experiencia, observamos cómo la humildad precede a la justicia divina, con Naamán siendo restaurado no solo físicamente, sino también espiritualmente por actos de humildad. Su disposición a seguir las instrucciones del profeta Eliseo, a pesar de su posición de poder, demuestra una lección vital: que la verdadera grandeza se mide por la capacidad de someterse a principios más altos. Este episodio también nos enseña sobre la justicia de Dios, que a menudo funciona de maneras que desafían nuestra comprensión humana. Naamán, un extranjero y un guerrero, encontró justicia y misericordia, no a través de los tribunales o de los rituales de su tierra, sino en las aguas humildes de un río en tierra extranjera. Esto resalta la universalidad de la justicia divina, accesible a todos, independientemente de su origen o estatus. Además, la historia subraya la importancia de la justicia social. Naamán, al ser curado,
no solo vuelve transformado en lo personal, sino que también lleva consigo un mensaje de equidad y renovación espiritual que tiene el potencial de influir en su sociedad. Su sanación es un testimonio de que los milagros son posibles cuando las barreras sociales y culturales se cruzan con humildad y fe. El cambio de Naamán es un llamado a reflexionar sobre nuestras propias vidas. Nos incita a preguntarnos cómo podemos incorporar la humildad y la justicia en nuestras acciones diarias. Cada acto de humildad y cada decisión justa puede no solo transformar nuestra vida, sino también impactar a la sociedad, promoviendo un mundo más justo y compasivo. El caso de Gehazi, el sirviente de Eliseo, contrasta fuertemente con la historia de Naamán y ofrece una lección crucial sobre las consecuencias de la codicia. Después de que Naamán fuera sanado y Eliseo rechazara cualquier forma de recompensa, Gehazi actuó por su cuenta. Su decisión de seguir a Naamán y mentir para obtener riquezas que Eliseo había rechazado es narrada en 2 Reyes 5:20-27, mostrando cómo la codicia puede corromper y llevar a la ruina. Gehazi mintió sobre la existencia de visitantes ficticios para los cuales necesitaba plata y vestiduras. Naamán, aún lleno de gratitud, accedió rápidamente, sin saber que estaba siendo engañado. Este acto de Gehazi no solo fue una traición a Naamán, sino también a Eliseo, y lo más importante, a los principios que Eliseo defendía. La codicia de Gehazi destaca cómo las acciones impulsadas por el deseo de ganancia personal pueden tener efectos destructivos en la vida de uno. Las consecuencias para Gehazi fueron severas. Al regresar a Eliseo, fue confrontado y como resultado de su codicia, le fue impuesta la lepra que Naamán había tenido, un castigo que resuena con la justicia poética de la narrativa bíblica. Esto sirve como un recordatorio sombrío de que las acciones deshonestas, especialmente aquellas que explotan la bondad de otros, no quedan sin respuesta. Este episodio refuerza la idea de que la integridad es crucial en la vida espiritual y material. Enseña que la codicia no solo daña a otros, sino que también tiene el potencial de destruir al codicioso. La historia de Gehazi es una advertencia de que debemos cultivar contentamiento y honestidad, y que el verdadero valor no se encuentra en la riqueza material, sino en el carácter y la rectitud. La historia de Naamán subraya la importancia de la fe genuina, un tema central que permea su narrativa. La fe genuina, como se demostró en su relato, no se basa en rituales complicados o manifestaciones espectaculares de poder, sino en la simplicidad y sinceridad del corazón. Naamán inicialmente dudó de las simples instrucciones dadas por Eliseo, pero su decisión de seguir adelante y sumergirse en el Jordán fue un acto de fe verdadera. La fe genuina es, por tanto, un compromiso con la obediencia, incluso cuando no entendemos completamente el proceso o el resultado. Naamán aprendió que la fe no requiere comprensión completa, requiere confianza en la palabra y la promesa de Dios. Esta enseñanza es vital para todos los creyentes, recordándonos que nuestra relación con lo divino debe basarse en la confianza y no solo en la búsqueda de evidencia o signos. La fe genuina tiene el poder de transformar no solo a individuos, sino también a comunidades. La transformación de Naamán no solo afectó su vida personal, sino que también tuvo un impacto en su regreso a Siria. Llevó consigo una nueva comprensión de Dios que tenía el potencial de influir en su familia, sus amigos y colegas. Esto muestra cómo la fe genuina se propaga, impactando a otros más allá del individuo inicial. La historia de Naamán nos invita a examinar la calidad de nuestra propia fe. Nos desafía a considerar si nuestra fe es superficial o si está arraigada en una confianza profunda y auténtica. Nos anima a ser fieles en las pequeñas cosas, sabiendo que en la obediencia a lo que parece insignificante
a menudo encontramos los mayores testimonios de la presencia y el poder de Dios. La lepra, en los tiempos de Naamán, era mucho más que una enfermedad física. Estaba cargada de significado social y espiritual. Ser diagnosticado con lepra no solo significaba enfrentar un grave problema de salud, sino también sufrir un gran estigma. La lepra era vista como una marca de impureza, tanto física como espiritual, lo que llevaba a la marginación social y a menudo al aislamiento completo. En el contexto de Naamán, su enfermedad representaba una ironía profunda. Aunque era un comandante poderoso, la lepra lo reducía a un estado de necesidad y dependencia. Esto subraya cómo las enfermedades en la antigüedad podían nivelar las jerarquías sociales, recordándonos que, frente a ciertas adversidades, todas las personas son igualmente vulnerables. El proceso de curación de Naamán también ofrece una perspectiva sobre cómo las percepciones sobre la lepra y otras enfermedades estigmatizadas pueden cambiar. Su sanación no fue solo física, sino que también llevó a una transformación en cómo otros podrían haber visto la enfermedad. Al ser sanado por el poder de Dios, Naamán demostró que ninguna condición es más grande que la misericordia divina. La lepra, por tanto, en la historia de Naamán, se convierte en un vehículo para discusiones más amplias sobre pureza, enfermedad y recuperación. Nos enseña sobre la compasión y el cuidado que debemos tener hacia aquellos que sufren, y nos recuerda que la dignidad humana y el respeto deben extenderse a todas las personas, independientemente de su estado de salud. Siria, en los tiempos de Naamán, era una potencia regional significativa, conocida por su fuerza militar y su influencia estratégica. Naamán, como comandante del ejército, estaba en el corazón de esta maquinaria de poder, liderando tropas en numerosas batallas que aseguraban la posición de Siria en la región. Su habilidad en el campo de batalla y su liderazgo eran indiscutiblemente valorados, lo que lo hacía una figura central en la política y la sociedad sirias. El poder militar de Siria no solo se manifestaba en sus conquistas y defensas, sino también en cómo estructuraba su sociedad y su cultura. Los líderes militares como Naamán eran venerados y temidos, ocupando un lugar privilegiado en la jerarquía social. Sin embargo, esta admiración venía acompañada de grandes expectativas y responsabilidades, colocando a Naamán bajo una presión constante para mantener su estatus y poder. La enfermedad de Naamán, por lo tanto, representaba una amenaza no solo a su salud, sino también a su posición social y su capacidad para liderar. En un contexto donde la fuerza física era crucial para el liderazgo, su lepra podría haber sido vista como una debilidad inaceptable. Esto subraya cómo las percepciones de salud y capacidad estaban intrínsecamente ligadas al valor y la utilidad de una persona en la sociedad. La curación de Naamán y su regreso a Siria, con una nueva fe en el Dios de Israel, introduce un elemento disruptivo en el panorama cultural y religioso de Siria. Su experiencia personal desafía las normas existentes y plantea preguntas sobre la fuente del verdadero poder y autoridad. Al regresar sanado y espiritualmente transformado, Naamán no solo recuperó su posición, sino que también trajo consigo una nueva perspectiva que tenía el potencial de influir en su entorno de maneras profundamente significativas. Durante el tiempo de Naamán, Israel se encontraba en un periodo turbulento en cuanto a su vida espiritual, alternando entre la fe en su Dios y la idolatría. Este contexto es crucial para entender el marco en el que Naamán buscó su curación. La sociedad israelita estaba dividida entre seguir las enseñanzas de los profetas, como Eliseo, que abogaban por una devoción exclusiva a Yahvé, y la tentación de adorar a otros dioses paganos,
lo que era común entre las naciones vecinas. Esta oscilación espiritual no solo afectaba la cohesión interna de Israel, sino que también influía en su política exterior y sus relaciones con otras naciones como Siria. Eliseo, actuando en este periodo, representaba una voz de constancia y fidelidad en medio de la inconstancia generalizada. Su interacción con Naamán sería un testimonio de la potencia y singularidad del Dios de Israel frente a la pluralidad religiosa del entorno. La fe de Israel, aunque imperfecta, proporcionaba momentos de revelación divina y milagros, como la curación de Naamán, que servían para recordar al pueblo la supremacía de su Dios. Estos eventos eran diseñados para reorientar a Israel hacia su fe ancestral y alejarlo de las prácticas idolátricas que comprometían su identidad y su futuro espiritual. La historia de Naamán, por lo tanto, cae en un momento crítico, ofreciendo a Israel una oportunidad de reflexión y renovación espiritual. Su curación no solo fue un milagro personal, sino también una señal para Israel, un llamado a volver a la fe genuina y abandonar las idolatrías que tanto daño les habían hecho. La respuesta de Israel a este evento sería indicativa de su estado espiritual y su disposición a seguir los caminos dictados por sus profetas. En la historia de Naamán, una figura menor pero crucial es la joven sirvienta israelita que trabajaba en su hogar. Llevada a Siria como resultado de los conflictos y las incursiones, esta joven se encontraba en una posición vulnerable, lejos de su hogar y su familia, y sin embargo desempeñó un papel decisivo en la narrativa. A través de su simple pero profunda fe en el poder de Dios y los profetas de Israel, se convirtió en un puente inesperado entre las culturas y religiones de Israel y Siria. Su sugerencia a la esposa de Naamán de buscar al profeta Eliseo en Samaria refleja la resistencia y la resiliencia de su fe. A pesar de estar en tierra extranjera y en circunstancias desfavorables, su compromiso con su Dios y su deseo de ver el bien, incluso para su amo sirio, habla de una madurez y una convicción espirituales que superan las barreras culturales y personales. La interacción de la sirvienta con la familia de Naamán también destaca cómo la fe puede manifestarse y transmitirse en las situaciones más improbables. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. A través de su testimonio, Naamán, un comandante sirio, se convierte en un buscador de un profeta israelita, demostrando cómo la fe genuina puede cruzar fronteras y transformar vidas, incluso las de aquellos aparentemente distantes o diferentes. La historia de la sirvienta es un recordatorio de que a menudo son los más humildes y los menos esperados los que llevan la verdad y la luz a situaciones de oscuridad y desesperación. Su papel como mensajera de esperanza y curación subraya la idea de que nadie es demasiado pequeño o insignificante para ser usado en los propósitos divinos, y que a veces los puentes más efectivos entre culturas y creencias son aquellos que tienen poco poder según los estándares mundanos. Eliseo,
el profeta en Samaria ocupaba un lugar central en la narrativa bíblica durante un tiempo de grandes desafíos y cambios. Como sucesor del profeta Elías, Eliseo continuó la misión de llamar a Israel de vuelta a la adoración exclusiva de Yahvé, enfrentándose a la idolatría rampante y a la corrupción política. Su ministerio estaba lleno de milagros y enseñanzas que buscaban afirmar la soberanía de Dios sobre Israel y las naciones circundantes. Al recibir a Naamán, Eliseo demostró una profunda comprensión de la diplomacia y la teología. No solo curó a Naamán de su lepra, sino que también utilizó este milagro como una oportunidad para enseñar a todos los involucrados sobre el poder de Dios. Eliseo no buscaba reconocimiento personal ni recompensa material. Su enfoque estaba en glorificar a Dios y en fomentar una comprensión más profunda de su poder y misericordia. Eliseo, al elegir no encontrarse directamente con Naamán, sino enviarle instrucciones, también enseñó una lección sobre la humildad y la obediencia. Esta metodología subrayó que la fe en Dios a menudo requiere que sigamos instrucciones que pueden no parecer lógicas desde una perspectiva humana, y que la verdadera curación y revelación vienen de la mano de la sumisión a la voluntad divina. La influencia de Eliseo en la región y su legado espiritual no pueden subestimarse. A través de sus acciones y enseñanzas, estableció un ejemplo de liderazgo profético que no solo impactó su tiempo, sino que también ofrece lecciones para todas las generaciones futuras sobre el poder de una vida dedicada completamente a la fe y el servicio a Dios. El viaje de Naamán a Israel para buscar curación fue un acto de desesperación y esperanza, impulsado por la recomendación de su sirvienta israelita. Este viaje simboliza un paso trascendental, no solo en su búsqueda personal de sanación, sino también en su travesía espiritual. Al cruzar las fronteras físicas y culturales, Naamán estaba demostrando una disposición para explorar realidades espirituales que antes le eran desconocidas o incluso despreciadas. Este viaje también representaba un riesgo político y personal. Naamán, llevando consigo regalos y una carta del rey de Siria, estaba entrando en territorio enemigo, donde su presencia podría haber sido malinterpretada como un acto de espionaje o agresión. Sin embargo, su determinación subraya la seriedad de su necesidad y la profundidad de su esperanza en encontrar una cura. La preparación para su viaje no fue menor. Naamán tuvo que asegurarse no solo el permiso de su propio rey, sino también llevar consigo los regalos adecuados que demostraran su respeto y su seriedad al rey de Israel. Estos preparativos indican la importancia que Naamán y su entorno le daban a esta misión, viéndola como una oportunidad de última instancia para restaurar no solo su salud, sino también su honor. El viaje de Naamán es, por lo tanto, una poderosa representación de cómo la fe y la esperanza pueden llevarnos a tomar decisiones que desafían nuestras expectativas y nuestros límites. Es un testimonio de la búsqueda humana de redención y restauración, que a menudo nos lleva más allá de nuestras zonas de confort hacia destinos desconocidos, pero potencialmente transformadores. Los preparativos para el viaje de Naamán fueron extensos, reflejando la seriedad y la urgencia de su misión. Antes de partir, tuvo que coordinar con las autoridades sirias, asegurando que su viaje tuviera el respaldo político necesario y evitando cualquier malentendido diplomático. Esto incluía la obtención de una carta del rey de Siria al rey de Israel, que explicaba el propósito de su visita y solicitaba cooperación y acceso al profeta Eliseo. Naamán también tuvo que preparar regalos significativos, incluyendo plata, oro y vestimentas finas, para presentar al rey de Israel y potencialmente al profeta. Estos regalos no solo eran símbolos de buena voluntad,
sino también una forma de asegurar una recepción amistosa y respetuosa en una tierra extranjera. La elección de estos regalos era crucial, ya que reflejaban su estatus y su respeto por las costumbres diplomáticas de la época. El aspecto logístico del viaje no era menor. Naamán necesitaba organizar una caravana que pudiera transportar no solo los regalos, sino también proveer seguridad y sustento durante el viaje. La ruta debía ser cuidadosamente planificada para evitar áreas de conflicto o peligro, considerando que viajaba desde Siria a Israel, atravesando territorios con diferentes alianzas políticas y riesgos asociados. El viaje de Naamán implicaba desafíos personales y espirituales. Tenía que enfrentar su propio escepticismo y el de su entorno, manteniendo la fe en que el resultado del viaje valdría la pena. Este aspecto de su preparación era quizás el más desafiante. Prepararse mental y espiritualmente para enfrentar lo desconocido, sostenido por la esperanza de que su acto de fe sería recompensado con la curación y la renovación. Cuando Naamán llegó a Israel con la carta del rey de Siria, su encuentro con el rey de Israel estuvo cargado de tensiones y malentendidos. La carta solicitaba que el rey de Israel curara a Naamán de su lepra, una petición que dejó al rey israelita profundamente perturbado. Interpretó este pedido como una provocación política o una posible trampa, que podría ser utilizada como pretexto para acusar a Israel de falta de cooperación o de poder, posiblemente desencadenando un conflicto militar. El rey de Israel rasgó sus vestiduras, un acto tradicional de desesperación y luto, mostrando su impotencia ante la solicitud. Este gesto dramático reflejaba su percepción de la situación como una crisis inmanejable, no solo por la dificultad de curar la lepra, sino también por las ramificaciones políticas que podría acarrear un fracaso. Su reacción subraya la fragilidad de las relaciones entre Siria e Israel y el delicado equilibrio de poder que ambos mantenían. La respuesta del rey también destaca la falta de comunicación y el malentendido entre las culturas y las expectativas políticas de la época. Mientras que la carta era probablemente una muestra de desesperación por parte de Naamán y su rey, fue interpretada bajo una lente de sospecha y temor, lo que complicaba aún más la situación. Este episodio demuestra cómo los contextos políticos pueden influir en la interpretación de las acciones y las intenciones, a menudo llevando a conclusiones erróneas. Este malentendido inicial sirve como un recordatorio crítico de la importancia de la comunicación y la comprensión en las relaciones internacionales. Destaca cómo los líderes deben manejar las peticiones extranjeras con sensibilidad y perspicacia, buscando aclarar las intenciones antes de reaccionar de manera que podría exacerbar las tensiones o los conflictos. Tras la reacción del rey de Israel, Eliseo intervino, enviando un mensaje que servía como un llamado a la razón. Al enterarse de la desesperación del rey, Eliseo le cuestionó por qué había rasgado sus vestiduras, instándolo a enviar a Naamán a él para que supiera que había un verdadero profeta en Israel. Este acto de Eliseo no solo demostraba su confianza en el poder de Dios, sino que también proporcionaba una solución pragmática y calmaba las aguas políticas agitadas por el temor y la confusión. El mensaje de Eliseo también reorientaba el enfoque del problema, de un desafío político a una cuestión de fe y testimonio del poder divino. Al invitar a Naamán a visitarlo, Eliseo estaba preparando el escenario para un milagro que fortalecería la fe del pueblo israelita en su Dios, mientras demostraba a las naciones vecinas la presencia y el poder de un profeta de Yahvé en Israel. Esta intervención de Eliseo es crucial porque muestra su papel como mediador no solo entre lo divino y lo humano, sino también entre diferentes facciones políticas y culturales.
Su capacidad para ver más allá del pánico inicial y proporcionar una dirección clara es un ejemplo de liderazgo espiritual y sabiduría, destacando cómo la fe puede guiar a las naciones a través de crisis aparentemente insuperables. El llamado de Eliseo al rey ilustra la importancia de la fe y la razón en la resolución de conflictos. Su enfoque calmado y centrado reafirma el papel de los líderes espirituales en la guía de los líderes políticos, recordándoles confiar en soluciones divinas en tiempos de incertidumbre y miedo. Esta interacción subraya cómo la sabiduría espiritual puede y debe informar las decisiones políticas, especialmente en momentos de crisis. La llegada de Naamán a la casa de Eliseo marcó un punto culminante en su viaje, lleno de expectativas contrastadas con la realidad que encontró. Naamán esperaba un encuentro directo y dramático con el profeta, quizás un ritual elaborado o una demostración pública de sanación que estuviera a la altura de su estatus como comandante. Sin embargo, lo que encontró fue sorprendentemente mundano. Eliseo ni siquiera salió a recibirlo, sino que envió a un mensajero con instrucciones simples. Este enfoque de Eliseo, que podría ser visto como despectivo, en realidad enseña una lección profunda sobre la humildad y la esencia de la fe. Las instrucciones para que Naamán se lavara 7 veces en el Jordán parecían absurdas y ofensivas para alguien de su rango y procedencia. Sin embargo, este método aparentemente simplista encerraba la clave de su sanación y transformación espiritual. La reacción inicial de Naamán fue de ira y desilusión. Se sintió menospreciado y cuestionó la falta de ceremonia y el extraño método de curación. Su expectativa de un tratamiento acorde a su posición fue desafiada, poniendo a prueba su orgullo y su disposición a someterse a un proceso que parecía indigno de él. Este momento de conflicto interno es crucial, ya que destaca la batalla entre el ego y la apertura a nuevas formas de entender la sanación y la intervención divina. La resolución de Naamán de seguir finalmente las instrucciones, aunque a regañadientes, marca un punto de inflexión en su historia. Este acto de obediencia, aunque inicialmente reacio, es lo que lleva a su curación física y su conversión espiritual. La experiencia de Naamán en la casa de Eliseo subraya una verdad central de muchas tradiciones espirituales, que a menudo las verdaderas pruebas de fe vienen disfrazadas de trivialidades y que la fe verdadera requiere humildad y la voluntad de poner las expectativas personales a un lado. Las instrucciones que Eliseo dio a Naamán de lavarse 7 veces en el Jordán representan un desafío directo al orgullo y las expectativas preconcebidas. Para Naamán, cuya vida había estado definida por el reconocimiento y la autoridad, aceptar un procedimiento tan humilde para su sanación fue profundamente humillante. Este método simple, lejos de cualquier ostentación, estaba diseñado para probar la sinceridad de su búsqueda de curación y la profundidad de su disposición a cambiar. Este acto de lavarse en el Jordán es simbólico en muchas culturas y religiones, representando purificación y renovación. Para Naamán significaba un desprendimiento de su identidad previa, de su estatus y de su poder, y una reorientación hacia una forma de ser más humilde y receptiva. Cada inmersión en el río era un paso más hacia su transformación, no solo física, sino espiritual. La resistencia inicial de Naamán a seguir las instrucciones refleja una lucha común en la experiencia humana, la resistencia a lo que parece ilógico o indigno desde nuestra perspectiva limitada. Sin embargo, su eventual decisión de actuar conforme a las instrucciones puede verse como un acto de fe en última instancia, un reconocimiento de que las respuestas a nuestras oraciones no siempre toman la forma que esperamos o deseamos.
La curación de Naamán, al final de sus 7 inmersiones, no solo confirmó la efectividad de las instrucciones de Eliseo, sino que también demostró el poder de la obediencia humilde. Este milagro no solo restauró su piel, sino que también renovó su espíritu, enseñándole y a nosotros, los lectores, que a menudo las soluciones más profundas y transformadoras a nuestros problemas vienen en formas que desafían nuestras expectativas y prueban nuestra voluntad de rendir nuestro orgullo. Los sirvientes de Naamán jugaron un papel crucial en su historia, especialmente en el momento de su mayor resistencia a seguir las instrucciones de Eliseo. Cuando Naamán, frustrado y enojado, estaba listo para abandonar el Jordán sin cumplir el ritual de las inmersiones, fueron sus sirvientes quienes intervinieron, ofreciéndole un consejo que reflejaba tanto razón como fe. Su intervención destaca la importancia de la comunidad y el apoyo en los momentos de duda y desesperación. Los sirvientes le recordaron a Naamán que si el profeta le hubiera pedido algo grande o heroico, él lo habría hecho sin dudar. Por lo tanto, ¿por qué no realizar algo tan simple como bañarse en el río? Esta lógica, combinada con una sutil reprimenda por su orgullo, ayudó a Naamán a reconsiderar su posición y a tomar la decisión de seguir adelante con el acto de humildad requerido. Esta interacción también ilustra cómo a menudo las personas en posiciones de menor poder pueden ejercer una influencia significativa y positiva en aquellos que tienen más autoridad. Los sirvientes, a pesar de su posición subordinada, demostraron una gran sabiduría y compasión, actuando como catalizadores para el cambio en Naamán, mostrando que la fe y la razón no conocen de jerarquías sociales. La acción de los sirvientes subraya un tema recurrente en muchas historias bíblicas. La fe simple y sincera es a menudo más poderosa que el poder mundano o la autoridad. Ellos no solo ayudaron a Naamán a sanar, sino que también le ofrecieron una visión de la fe que es accesible y práctica. Una fe que se manifiesta en acciones cotidianas y simples actos de obediencia. El acto de sumergirse en el Jordán por parte de Naamán es profundamente simbólico, representando la purificación no solo física, sino también espiritual. El río Jordán, con su historia bíblica de milagros y bautismos, era el escenario perfecto para un acto que requería tanto humildad como fe. Al sumergirse, Naamán estaba participando en un ritual que tenía ecos de renacimiento y renovación, un tema recurrente en las tradiciones espirituales que enfatizan el agua como fuente de vida y limpieza. Cada inmersión en el agua fría y corriente llevaba consigo las impurezas y el estigma de la lepra, mientras que simbólicamente también lavaba las capas de orgullo y preconcepciones que Naamán había acumulado a lo largo de su vida. Este proceso no era solo una cura física, sino una transformación que lo obligaba a dejar atrás su antigua identidad y a emerger renovado, tanto por dentro como por fuera. La repetición del número 7 en las inmersiones añade una dimensión de perfección y cumplimiento a la ceremonia, reflejando la creencia bíblica en el 7 como un número de integridad y completitud. Cada zambullida era, por tanto, un paso hacia la restauración total, guiado por la mano de un poder más grande que cualquier remedio humano podría ofrecer. Este acto también reafirma la accesibilidad de la gracia divina. No requería de grandes sacrificios o rituales complicados, sino simplemente de la voluntad de obedecer y la fe en las palabras de un profeta. Al final, el acto de sumergirse se convierte en un testimonio poderoso de cómo la fe simple, pero profunda, tiene el poder de cambiar vidas de maneras inimaginables. El cambio radical en Naamán, desde la duda a la certidumbre, es un elemento central de su historia.
Inicialmente escéptico y hasta resentido por las simples instrucciones de Eliseo, Naamán experimentó un cambio profundo en su percepción y en su espíritu a medida que continuaba el proceso de inmersión. Con cada zambullida, su duda inicial se fue disipando, reemplazada gradualmente por una sensación de esperanza y renovación. Este cambio es evidente cuando, al salir del agua después de la séptima inmersión, Naamán se encuentra completamente curado de su lepra. Este momento de curación no solo confirmó la eficacia de las palabras de Eliseo, sino que también solidificó la transformación de la incredulidad de Naamán en una fe firme y verdadera. Fue un testimonio palpable del poder de Dios, que obró a través de medios aparentemente insignificantes para realizar un milagro. La certidumbre que Naamán ganó a través de su experiencia en el Jordán le permitió ver más allá de las limitaciones humanas y comprender que la verdadera sanación y poder vienen de una fe y obediencia inquebrantables. Esta realización marcó un punto de inflexión no solo en su vida personal, sino en cómo él representaría y compartiría su experiencia una vez regresara a Siria. Naamán, ahora seguro de la realidad de un poder más grande y más compasivo que cualquier dios que hubiera conocido antes, se transformó en un embajador no oficial de la fe en el Dios de Israel. Su curación, tan inesperada y milagrosa, se convirtió en una parte integral de su testimonio, influyendo en su vida y en la de aquellos que lo rodeaban. La curación de Naamán no fue solo una remisión de síntomas físicos, fue una cura completa que abarcó cuerpo, mente y espíritu. Al salir del Jordán por última vez, su piel estaba sana y rejuvenecida, un milagro que todos pudieron ver y que sirvió como un signo incontrovertible del poder de Dios. Este milagro fue un testimonio no solo para Naamán y los que estaban presentes, sino también para todos aquellos en su tierra natal, a quienes eventualmente relataría su experiencia. La curación también significó una renovación de fe para Naamán. Antes del encuentro con Eliseo, su comprensión de la divinidad estaba probablemente influenciada por las prácticas religiosas politeístas comunes en Siria. Sin embargo, la experiencia en el Jordán le mostró la existencia de un único Dios verdadero, cuyo poder no estaba limitado por fronteras geográficas ni por la necesidad de rituales elaborados. Este evento no solo cambió la vida de Naamán, sino que también le proporcionó un nuevo propósito. Convertido de escéptico a creyente ferviente, regresó a su país no solo como un líder militar, sino como un testigo del poder transformador de la fe. Su historia se convierte en un vehículo para la difusión de su nueva creencia, impactando potencialmente las prácticas religiosas y las perspectivas de su gente. La curación completa de Naamán ilustra la manera en que la fe puede trascender las circunstancias personales y convertirse en un catalizador para el cambio más amplio. Su experiencia ofrece un mensaje esperanzador y universal, que la fe verdadera y la obediencia a Dios pueden llevar a resultados milagrosos, no solo en términos de salud física, sino también en la reconstrucción espiritual y comunitaria. Tras su curación, Naamán regresó a la casa de Eliseo para expresar su gratitud y reconocer formalmente la soberanía del Dios de Israel. Este acto de reconocimiento no fue solo una declaración de fe personal, sino que también representaba un importante giro teológico para alguien de su trasfondo y posición. Proclamó abiertamente que no había otro Dios en toda la tierra excepto en Israel, un testimonio significativo dado su estatus como comandante de un ejército extranjero y pagano. Este reconocimiento tiene implicaciones profundas tanto para Naamán como para los observadores de su transformación. Al aceptar al Dios de Israel como el único Dios verdadero,
Naamán no solo renunciaba a las creencias politeístas de su cultura, sino que también establecía un puente entre su fe renovada y su identidad anterior. Esta aceptación marcó un cambio radical en su vida, guiando sus acciones futuras y su liderazgo. El impacto de su declaración extendió la influencia del Dios de Israel más allá de las fronteras nacionales y culturales, demostrando el poder divino no solo a los israelitas, sino también a las naciones vecinas. Esto reafirmó la misión de Eliseo y otros profetas de Israel, que buscaban no solo guiar a su propio pueblo, sino ser una luz para otras naciones. El reconocimiento de Naamán también fortaleció la fe de aquellos en Israel que dudaban del poder de su propio Dios en tiempos de idolatría y desobediencia. Su historia es un recordatorio potente de que la fe en Dios puede producir milagros tangibles y transformar vidas, no solo dentro de la comunidad de creyentes, sino también en el mundo más amplio. El retorno de Naamán a Siria fue tanto un triunfo personal como espiritual. Llevando consigo la evidencia de su curación milagrosa, regresó no solo como un líder militar restaurado, sino también como un testimonio viviente del poder de un nuevo Dios. Este regreso no solo marcó el final de su viaje físico y espiritual, sino que también comenzó una nueva fase de su vida, donde se convirtió en un portavoz de la fe que había experimentado. Al volver a Siria, Naamán enfrentó el desafío de reintegrar su nueva fe en un entorno que era predominantemente politeísta y escéptico respecto al Dios de Israel. Sin embargo, su testimonio fue poderoso y persuasivo, dado el cambio visible en su condición y su convicción renovada. Su historia ofreció una prueba irrefutable de que había encontrado un poder divino que era real y capaz de milagros inimaginables. Naamán también llevó consigo tierra de Israel, un acto simbólico que reflejaba su deseo de adorar al Dios de Israel en su propia tierra. Este gesto mostraba su compromiso continuo y su respeto por el Dios que lo había curado, y probablemente estableció un lugar de adoración que serviría como punto focal para su fe continuada y su práctica religiosa en Siria. El impacto de su viaje y transformación resonó más allá de su propia vida, influenciando potencialmente las percepciones y las prácticas religiosas en Siria. Naamán, una vez un guerrero leproso, ahora se recuerda como un hombre que encontró la verdadera curación a través de la fe, marcando un camino para todos aquellos que buscan la misericordia y la gracia de Dios en sus propias vidas. Este retorno triunfal y transformado no solo cerró un capítulo de su vida, sino que abrió otro, donde su legado continuó influenciando a otros hacia la fe en el Dios de Israel. La curación de Naamán no solo transformó su vida, sino que también dejó varias enseñanzas cruciales, tanto para él como para las comunidades a las que pertenecía. Primero, su experiencia reafirmó el poder de la humildad y la obediencia. A través de un acto simple, sumergirse en el Jordán, Naamán aprendió que las mayores revelaciones a menudo vienen disfrazadas de simplicidad. Esta lección es vital en una época donde la grandeza a menudo se asocia con lo grandioso o lo espectacular, recordándonos que la verdadera grandeza está en la capacidad de obedecer y humillarse ante Dios. La historia de Naamán enfatiza la universalidad del amor y la misericordia de Dios. A pesar de ser un extranjero y un guerrero de una nación a menudo hostil hacia Israel, Naamán fue acogido y sanado por Dios. Esto demuestra que la gracia divina trasciende fronteras nacionales y culturales, ofreciendo esperanza y sanación a todos, sin importar su origen. Es un poderoso recordatorio de que nadie está más allá del alcance de la compasión divina. La curación también instó a una reflexión sobre la importancia del testimonio. Naamán, al regresar a Siria curado, se convirtió en un testimonio viviente del poder de Dios.
Su historia es un ejemplo claro de cómo las experiencias personales de fe deben ser compartidas. Cada creyente está llamado a ser un testigo, no solo a través de palabras, sino, más importante, a través de actos de fe que demuestren la realidad de Dios en sus vidas. La transformación de Naamán inspira una reflexión sobre el cambio personal y comunitario. Su sanación no fue el final, sino el principio de un viaje continuo de fe que impactó a su familia y a su comunidad. Esto nos enseña que los milagros y las bendiciones que recibimos deben impulsarnos no solo a cambiar internamente, sino también a buscar un impacto positivo en nuestro entorno, fomentando un ciclo virtuoso de fe y transformación. La historia de Naamán, rica en milagros y significados, culmina en un llamado a la comunidad de fe a reconocer y practicar varias verdades fundamentales. Primero, este relato nos invita a abrazar la humildad como un valor central en nuestra relación con Dios y con los demás. Naamán, un hombre de alto rango y poder, tuvo que aprender a someterse a un proceso humillante para recibir su sanación. De manera similar, se nos recuerda que debemos poner a un lado nuestro orgullo y nuestra autosuficiencia para recibir plenamente lo que Dios tiene para nosotros. Además, la historia nos anima a mantener una fe inquebrantable en Dios, incluso cuando sus métodos y sus tiempos no coincidan con nuestras expectativas. Naamán casi pierde su milagro por dudar de la simplicidad del plan de Dios para su sanación. Nosotros, como comunidad de fe, debemos confiar en que los caminos de Dios, aunque misteriosos, están diseñados para nuestro bien último. Este relato también es un llamado a la inclusión y la extensión de nuestra comunidad de fe, más allá de las barreras culturales y geográficas. Justo como Naamán fue acogido y sanado, nuestra comunidad debe ser un lugar donde cualquiera, independientemente de su fondo o su historia, pueda encontrar gracia y aceptación. Es esencial que seamos instrumentos de la paz y la reconciliación de Dios en un mundo fracturado. Por último, se nos invita a ser testigos activos de la gracia de Dios. Al igual que Naamán regresó a su tierra natal para compartir su testimonio, cada uno de nosotros está llamado a compartir las buenas nuevas de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Este testimonio no solo fortalece nuestra fe, sino que también puede ser la chispa que encienda la fe en otros. La historia de Naamán nos enseña que, independientemente de nuestras circunstancias, todos tenemos un papel que desempeñar en la difusión del amor y la verdad de Dios. Con estas reflexiones y llamados a la acción, la historia de Naamán resuena a través de los siglos, desafiándonos a vivir una fe que es profunda, inclusiva, humilde y transformadora. Una fe que no solo cambia nuestras vidas, sino que también tiene el poder de alterar las comunidades y culturas en las que vivimos.